Gabriel. Gracias. Hola, gracias a no solamente a todo el equipo técnico, líderes, pastores, los que están detrás de cámara también, eh, sino a cada iglesia representada. Los emails que me estuve enviando con Leo, me compartía la lista de las diferentes iglesias, que es maravilloso cómo a través de la tecnología podemos estar simultáneamente conectados países, España, Argentina, Uruguay, México, etcétera. Entonces, esto realmente es algo muy loco porque cuando comenzó esta pandemia en marzo, para muchos fue como un golpe fuerte de ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? Ya no nos podemos reunir, ya no podemos cantar y hacer todo lo que hacemos como iglesia en los templos, en los edificios, pero te tengo buenas noticias y creo que ya lo has visto porque son varios meses que pasaron, estamos en julio y la iglesia está más viva que nunca, la iglesia no está estancada, la iglesia está más conectada que nunca y la iglesia no deja de celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso. Imagínense, solamente en este Zoom, en esta llamada, tenemos 50 personas o 50 conexiones, no 50 personas, porque en cada conexión hay 2, 3 o 4 sentados, así que la cantidad de gente que podemos estar reunidos en un lugar a través de la tecnología, en algunos 6, en otros 5, 7, etcétera. Veo algunas fotos de hay mucha gente y esto es precioso. A mí me encanta ver cómo la iglesia de Cristo no se estanca, sino al contrario avanza. Y me gusta decir que mientras Cristo sea la cabeza, el cuerpo va a estar bien. Y esas son buenas noticias, no va a cambiar. Él es la cabeza, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es quien gobierna nuestras vidas, Él es quien sabe lo que el cuerpo necesita. Él es el mejor el psicólogo de este tiempo, es el mejor terapeuta, él no pasa por crisis, él tiene todo su ser ordenado y gracias a que él está bien, el cuerpo va a estar bien. Así que tú y yo podemos descansar en las promesas del Señor, en su palabra escrita, en el Espíritu Santo, en el mover de su obra, que es soberano, y no nos estancamos. Yo sé que las circunstancias son incómodas, yo sé que son difíciles, pero tenemos a un Dios que sobrepasa toda circunstancia que podamos estar viviendo en esta tierra, en este mundo pasajero, temporal, porque algún día vamos a estar con Él cara a cara. Así que gracias por la oportunidad. Todo esto comenzó hace un par de semanas, no sé si ya mes, donde tuvimos una charla con Leo y su familia sobre una decisión importante que su hija está por tomar, y es básicamente el estudiar y en dónde estudiar y si debe quedarse en Argentina o salir de Argentina. Y de ahí fue una charla muy práctica, muy amena, fue una llamada, no fue una predicación, no fue una enseñanza, simplemente fue charlar y ellos querían escuchar mi experiencia, ya que a los 17 años yo salí de mi casa, soy un argentino trucho. ¿Por qué argentino trucho? Mi mamá es cordobesa, mi papá es de Buenos Aires, de la capital, y en el 77, que fue cuando nació mi hermana, al año se fueron a Asunción del Paraguay. En febrero del 80 nació Gabriel Gallego, un servidor, y al mes se regresaron a Argentina. Así que de tengo la salida de la panza en el hospital de Asunción del Paraguay. Entonces soy un argentino nacido en Paraguay que se educó en México y que tiene 20 años radicando en Estados Unidos. Una cosa media rara, ¿no? Media loca. Y ellos querían conocer un poquitito más de esta historia que me tocó vivir, y de ahí salió el deseo después de ampliar la charla, a llevarlo más a una enseñanza y hablar sobre los dones, sobre el llamado y sobre muchas preguntas que tenemos
no solamente los jóvenes, sino también los adultos. A veces puedes estar en los 30, en los 40, en los 50 y todavía preguntarte si Dios tendrá un llamado. Dios querrá usarme a mí, tendrá un llamado para mí, tendré dones. Aunque no lo crean, hay muchos adultos que dudan si Dios les ha dado dones o no dones, si tiene llamado o no llamado. Porque una de las cosas más destructivas en este mundo es la comparación. La segunda es querer encontrar la verdad a través de terceros. Y la verdad la podemos ir a encontrar directamente en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Entonces, cuando la verdad es diluida en base a experiencias de otros, es medio peligroso. No estoy diciendo que la experiencia es mala, la experiencia es buenísima, pero la experiencia no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está hablando para tu vida? Los tiempos de Dios no son los mismos para mí que para vos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y el problema es cuando yo trato de interpretar que Dios no me llamó o Dios no me dio dones o Dios empieza a hacer excepciones cuando me comparo, porque los tiempos de Dios para otra persona no son mis tiempos. Dios usó a jóvenes, niños en diferentes ocasiones de la Biblia. Bueno, David a los 16 años ya estaba en un llamado muy fuerte. Pero después tenemos un Moisés a los 40 años y tenemos diferentes edades. Entonces, cuidado con compararse con otros y con la experiencia de otros, pensar que Dios está haciendo excepción de personas, que Dios a mí no me eligió, que Dios a mí no me quiere, seguro que Dios a mí no me dio dones, seguro que yo estaba último en la lista en la repartición de dones, por eso no soy bueno para nada, como le decían por ahí a mi papá hace muchos años, que él le decían que era chancleta. No servía ni para ningún deporte. Bueno, ese es un chiste argentino muy viejo, muy viejo. Si no son argentinos y no saben lo que es la chancleta, las chanclas, las ojotas, qué sé yo, el término que sea en tu país. Le decían tantos chistes que había. Y no es así, no es que estuviste último en la repartición de los dones. Te toca descubrir, la palabra clave es descubrir, y lo vas a descubrir de dos maneras. Una es estudiando la palabra de Dios, reconociendo quién es Él, buscando en su palabra y en la presencia de Dios tu identidad como hijo, como hija. Y segundo es sirviendo. La mejor manera de descubrir nuestros dones es sirviendo. Muchos dicen, me voy a involucrar en el servicio de la iglesia cuando sepa cuáles son mis dones. Y nunca funcionó así. Es, involúcrate a servir y mientras vayas sirviendo vas a saber en qué sos bueno y para qué no sos bueno. Y ahí vas a ir descubriendo tus dones. En la escuela, en la primaria, en la secundaria, te ponen a jugar diferentes deportes. Capaz que para fútbol sos un genio, para química no tanto, y educación física fuiste el mejor, y para lengua capaz que seguís escribiendo vaca con B larga, y está bien. Tenemos diferentes funciones, o sea, lo tuyo no va a ser las lenguas, ni las lenguas espirituales, no es así, esas son sobrenaturales. Pero ¿cómo descubro los dones? Sirviendo, involúcrate en la iglesia a servir. Si Dios no te llamó a servirlo a través de la música, no hay ningún problema. ¿De dónde sacamos esto de que servir a Dios es en la plataforma? Muéstrenme en la Biblia de dónde salió eso. Que si no canto, no toco o no predico en la plataforma, entonces Dios no me llamó a mí, Dios está haciendo excepción conmigo. No pasa por ahí. La iglesia es mucho más grande que las actividades que hacemos el domingo en un edificio. Es mucho más grande. Necesitamos arquitectos, necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos doctores, necesitamos gente en el gobierno que estén llenos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la autoridad de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Hay diferentes dones. Necesitamos un Daniel, necesitamos un José, necesitamos Moisés, necesitamos un David. El cuerpo de Cristo es maravilloso. Y quiero que me acompañen. Voy a usar la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy práctica para los jóvenes. Y esta es una reunión de jóvenes. Hay un par de colados, les veo la cara, hay un par de colados, pero bueno, vamos a perdonarle a los que se colaron por ahí
de 25 para arriba. Yo estoy dentro de la lista de los jóvenes. Yo soy la excepción, no, mentira. Bueno, vamos con, si me acompañan, 1 Corintios, capítulo 12, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice en el versículo 4, del versículo 4 en adelante, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Versículo 7, esto es poderosísimo. 1 Corintios 12, versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Los dones para qué son? Para edificar la iglesia. Entonces, Dios será egoísta y mezquino que quiere edificar la iglesia, pero no quiere contar contigo. Dios no trabaja así. Todos somos parte del cuerpo y todos somos importantes en el cuerpo. Y para poder ayudarnos unos a otros, Dios nos da dones espirituales. Y dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Digan conmigo, todos tenemos un don espiritual. Y cuando digo uno, no significa que solamente podemos tener uno, pero por lo menos tenemos uno. Podemos tener varios. Y hay gente que parece que tiene muchos dones. Son serviciales, son gente que puede enseñar, es gente que puede hospedar. Tanta riqueza, tanta gracia para servir y ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales me bendicen porque empieza con uno, porque no puedo dar algo que no tengo. No puedo dar algo que no he recibido. Me bendicen, pero nunca son para estancarse en uno. Siempre son una herramienta de bendición, un instrumento de bendición para el cuerpo de Cristo, para que podamos avanzar. Gracias a alguien que sabe cómo hacer una reunión en Zoom, estamos conectados. Denle gracias a Dios a aquella persona que le dio el don para entender tecnología, porque si no fuese por esa persona, mi mamá con 70 y pico de años no podría estar en una reunión como esta. Hoy no está, pero está en otras. Y es gracias a que alguien se toma el tiempo y le enseña y le explica, tenés que picarle acá y hacer clic allá. Diferentes dones. Aquellas mujeres que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para cocinar, para ayudar a la iglesia a recaudar fondos para que se puedan comprar sillas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo? Dios no funciona nada más con músicos y cantantes y predicadores en un púlpito. Esa es una expresión muy chiquita en el gran cuerpo de Cristo. La iglesia es mucho más grande que una canción a través de una guitarra, un piano, un micrófono y un mensaje en un púlpito. Es más, si ahora en esta pandemia, en este tiempo que estás en tu casa, dejaste de cantar y dejaste de predicar, significa que tu llamado no es la música y tu llamado no es la predicación. Lo hacías porque querías estar en un lugar para ser visto. Y no quiero atacar a nadie, ni nadie se me sienta ofendido. Pero si dejaste de predicar desde el momento que dejaste de estar en un púlpito, es que simplemente estabas tratando de ser visto y que no hay un genuino llamado de querer predicar, cantar o tocar un instrumento, porque la iglesia, el edificio no define tu llamado. El llamado es
un estilo de vida donde yo no soy pastor solamente cuando me pongo una corbata. Soy pastor porque hay un llamado genuino de Dios, hay una carga en mi corazón por ayudar a que otros avancen. Entonces eso lo hago en mi casa, comenzando, soy primero pastor en mi casa, con mi esposa, con mi hijo y después con el resto de la gente. No soy un ministro de adoración solamente cuando estoy con la música, soy un ministro de adoración cambiando el ambiente en mi casa, asegurándome que el Espíritu Santo sea el centro de mi hogar, asegurándome que Jesucristo sea quien reina en nuestra casa. Cuando mi bebé se pone medio tenso, medio terco y no sabemos qué tiene porque ya comió, porque se le cambió el pañal, en muchas noches a las 2, 3 de la mañana que está llorando y no sabemos qué hacer, yo le digo a mi esposa, discúlpame, pero no soy médico, no estudié medicina, tampoco estudié psicología, ella sí estudió psicología, pero lo que sí sé es el poder de la obra del Espíritu Santo. Y lo agarro a mi hijo, me lo pongo en los brazos y me pongo a cantar y le digo, Espíritu Santo, tú tienes el poder para hablar a todas las edades. Bien, ven y ministra a Santiago en este momento. Ven, Espíritu, soberanamente sobre la vida de Santiago a su año y medio y haz la obra que ningún otro Dios puede hacer. Soy ministro en mi casa a las 2 de la mañana, soy ministro en mi casa a las 5 de la tarde, no soy ministro solamente cuando estoy en una plataforma. Esos son llamados light, esos son llamados donde solamente una persona quiere ser vista, quiere ser aprobada por el hombre. Los verdaderos ministerios no necesitan de la aprobación del hombre, aunque sí es importante el reconocimiento de la iglesia. La iglesia reconoce los llamados. ¿Cómo los reconoces? A través del servicio. En otras palabras, siento que Dios me llamó a servirlo a través de la canción. Ok, la iglesia ¿qué hace? Escucha cómo cantás. Si todos te celebran que eres experto organizando eventos, que sos maravilloso como orquestás los eventos y la parte logística, pero nunca te dicen nada en cómo cantás, es que porque probablemente no te quieren lastimar y que la canción no es lo tuyo. Como decían por ahí en Argentina, o yo vivía en Argentina, es desafina hasta cuando toca el timbre. Y no hay ningún problema si la canción no es lo tuyo. Lo lindo que nos enseña el apóstol Pablo es que todos tenemos un llamado y los llamados los da Él. Los llamados no los da el hombre. Todos tenemos un don y los dones no los da el hombre, los da Dios. Y los dones son, dicen Romanos, irrevocables. Están ahí, están para el servicio de la iglesia. Y voy a usar una palabra que no existe, pero me van a entender. Si Dios te llamó, nadie te puede desllamar. Si Dios te llamó, entre comillas, nadie te puede desllamar. Así que abraza el llamado de Dios para tu vida y camina con el único ingrediente que puedes avanzar en esta tierra. Se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para ver las cosas que no son como si fuesen. Y cuando hablo de fe, no es, yo sé que canto horrible, yo sé que canto desafinado, ya tengo 2 años en canto, pero yo estoy convencido que voy a grabar un disco. Bueno, si vos estás convencido que Dios te llamó, yo no puedo ir nunca en contra de lo que Dios te dijo. Pero yo puedo ver los frutos. Y si tenés 2 años todos los días viviendo 4 horas de canto y seguís desafinando, es porque probablemente ese no es el don que Dios te dio. Y estás terco queriendo funcionar en algo que Dios no te llamó. ¿Cuántos cabezaduras hay en el cuerpo de Cristo? Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, porque ves la gracia de Dios en alguien cuando está predicando, cuando está mentoreando, cuando está dando un consejo, pero Dios capaz que no te llamó a ser pastor. Entonces es muy importante que el llamado no es tuyo, el llamado es de Dios. Los dones no son tuyos, los dones son de Dios. Entonces mi trabajo, mi responsabilidad es descubrir los dones que Dios me ha dado. Y bien, a través de esos dones está siempre conectado el llamado. Los dones nunca van a ir en contra del llamado de Dios para tu vida. El apóstol Pablo termina diciendo algo, hay una segunda parte, en el versículo 12 de 1 Corintios 12, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es
El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Dónde te ubicó Dios? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estás? Donde Él quiere. No naciste por error, no naciste por una falla de tus papás, no naciste por una cañita al aire de alguien cuando estaba soltero, inmaduro. Naciste porque Dios lo permitió. Si estás en esta tierra es porque Dios en el cielo sopló vida y Él diseñó que hoy estés en esta tierra. No sé cómo fue tu infancia, no sé lo que te hayan podido decir tus papás, tus tutores o con quien sea que te hayas criado. Lo que sí sé es que en Dios somos nueva criatura y encontramos nuestra identidad, y si estás en esta tierra y podés respirar es porque Dios te creó con un propósito específico y sos parte de un cuerpo maravilloso que Él lo orquesta. ¿Qué significa esto? Que la música de Dios está bien afinada, que suena bien, que su armonía es maravillosa y que todos somos un complemento riquísimo. Esto es algo que no podemos ignorar. Dios, no importa dónde hayas nacido, no importa tu apellido, no importa tu trasfondo, no importa dónde estudiaste o no estudiaste, Dios puede hacer las cosas que ningún otro Dios puede hacer. Tu vida no depende del poder del hombre, tu vida depende del poder soberano de nuestro Señor. Si sos un joven, un adolescente, yo quiero animarte que dejes de compararte con los bloggers y con los youtubers y con toda esta gente en las redes sociales que tratan de venderte una vida y una imagen que no es real. En este mundo hay que trabajar, hay que transpirar, hay que sudar, hay que esforzarse, hay que crecer, hay que madurar, hay que servir y hay que creerle a Dios. Dios te llamó y Él no te va a desllamar. Yo sé que no existe esa palabra, pero entiéndanme el ejemplo. Si Dios te llamó, nada ni nadie te puede llamar. Y si Dios te llamó, Él es el que provee, Él es el que suple, Él es el que abre camino, Él es el que te capacita a través de la persona del Espíritu Santo. Somos parte de un cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo. De hecho, dice en el versículo 22, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte les da la honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, alguna de las partes que Dios ha designado para la iglesia. 1 Corintios 12, 28. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles de una manera de vida que supera a todos los demás. Y en los siguientes versículos, en el capítulo 3, empieza a hablar del amor de Cristo Jesús. Ojalá que puedan después con calma estudiar el capítulo 12 de 1 Corintios. Es una tremenda enseñanza
que no podemos ignorar que todos somos llamados, que todos tenemos dones, que todos tenemos capacidades especiales del Espíritu Santo para servirnos. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Y esta pregunta se contesta con otras preguntas. Los jóvenes, los adolescentes, ¿qué te apasiona? ¿Qué cosas disfrutas hacer? ¿Cuándo la gente te celebra más? ¿Te celebra cuando estás jugando al fútbol? ¿Cuando estás organizando algo? ¿Cuando estás haciendo un rap ahí improvisado? ¿Cuando estás dando una enseñanza? ¿En qué momento la gente, decilo otra vez? Sos el que siempre te llama la atención para que contés chistes. Y unos chistes buenísimos. Hasta eso es parte de tu ADN. No todos somos buenos para contar chistes. Algunos tenemos chistes muy buenos, pero somos tan malos para contar chistes que hasta los chistes buenos los contamos mal. Y hay otros que te cuentan chistes malísimos, pero tienen una gracia tremenda y te reís con chistes malísimos. ¿Cuáles son las cosas que la gente te celebra? Eso es parte de ir descubriendo tu llamado. ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué cosas se me facilitan más? ¿Qué cosas aprendo más fácil? No te bloquees porque no tenés la misma velocidad en matemática que otro. No te frustres porque no sos tan rápido en los deportes como otros. Será porque todas estas cosas te ayudan para ir puliendo y descubriendo tus dones y por ende tu llamado. No te frustres porque Dios no hace acepción de personas. 1, 2, no te frustres porque los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega tarde. Y 3, no te frustres porque Dios no juega a las escondidas. Él es el más interesado en que sepas quién eres. Primero, en Él, tu identidad como hijo, como hija. Y segundo, ¿para qué te creó? Si Dios te creó, es porque tiene un propósito divino para tu vida. Lo importante en este tiempo es entender el diseño de Dios para nuestras vidas. Y hay palabras que se pueden usar y uno puede filosofar mucho y al final del día termina la charla y dice, no entendí nada, pero sonó muy bien. Y mi idea nunca es ser ni místico ni filosofar, no soy ni religioso y menos legalista. Cuando hablo de diseño, voy a dar ejemplos prácticos. Yo esto no le estoy hablando a los adultos, a los líderes y pastores que están en esta charla que tienen 68 años de ministerio. Le estoy hablando al chico de 13 años, a la nena de 11 años que no tiene idea porque está en esta reunión de Zoom, pero mamá y papá le dijo, conectate que hay un chico que es repiola y no sabemos qué hablar, pero parece que la vas a pasar bien. Por lo menos pasala bien si no entendiste nada. Pero a vos, a los adolescentes, a los chicos, les quiero decir esto. El diseño de Dios no es algo místico. El diseño de Dios no es algo que anda dando vueltas por ahí. Tu estatura, tu color de piel, todo es parte del diseño de Dios. Y Dios te diseña para un propósito. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez un jinete de caballo que mida 2 metros y que sea un gordo de 300 kilos? No, y no lo van a ver porque no está a un nivel competitivo. La mayoría de los jinetes son personas no muy altas y son flaquitos y son chiquitos. ¿Han visto alguna vez un competidor de sumo que pese 60 kilos y que mida 1,20 m? No, se lo van a pasar por arriba. Los de sumo son los que pesan 300 kilos y son grandotes. ¿Han visto algún jugador de básquetbol, que mida 1,5 m? No va a llegar a la NBA, porque por ende ese nivel de competencia demanda otro tipo de estatura. El problema es cuando yo no entiendo mi diseño y quiero entrar en algo para lo cual justamente no fui diseñado. Si sos flaquito, por algo serás. Si Dios te hizo más gordito, por algo te serás. Si Dios te dio una gran nariz, es para que puedas oler los ambientes. Si Dios te dio muchos ojos, es para que puedas discernir con estos ojos y saber dónde no meterte. Si Dios te hizo unas orejas bien grandotas, es para que escuches su voz. Si Dios te dio muchos dientes y tenés una sonrisa colgate, es para que comas bien. Pero, ¿se acuerdan de la historia de Caperucita Roja? Abuelita, abuelita, ¿no?
¿y por qué tenés las orejitas y este que el otro? Y después se lo terminaba comiendo. En fin, no tiene nada que ver con esto, pero me acordé de Caperucita Roja. Busca el diseño de Dios y deja de criticar tu estatura, tu pelo, tu color de piel. Por algo Dios te formó así y Dios no se equivoca. Escuchen, por favor, Dios no se equivoca. La estatura que tenés es porque Dios lo diseñó así. La anchura que tenés es porque Dios lo diseñó así. La cantidad de pelos que tenemos, hasta algunos es por fe más que nada, Dios los diseñó así. Y no se rían porque ya vi que me están apuntando a mí. Algún día tuve pelo y me lo peinaba hasta con gel y todo el asunto. Dios no se equivoca. Dios es un Dios hermoso. Dios es precioso. Y Dios no operó de la misma forma con José que lo hizo con Daniel. Dios no operó de la misma forma que lo hizo con Samuel como lo hizo con David. Escúcheme esto. Yo no sé cuál es tu llamado, pero lo que sí sé es que Dios te llamó. Y quiero terminar con esto. Celebramos la vida de David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que pastoreaba las ovejas y que tocaba su arpa y cuando venía el poder del Espíritu Santo lo usaba con una unción tremenda y ese espíritu que atormentaba a Saúl huía. Y ese hombre que fue valiente y peleó por el pueblo de Israel y le cortó la cabeza a Goliat. Celebramos la vida de David. Pero no habría David si no existiera un Samuel con un oído afinado a la voz de Dios. No existiría David si Samuel no hubiese escuchado la voz de Dios. Porque si Samuel no era sensible a la voz de Dios, él hubiese ungido cualquiera de los otros hermanos de David y David nunca hubiese sido rey. ¿Se dan cuenta qué importante es que haya Samueles en la iglesia? Y vos estás preocupado por estar en la plataforma, estás preocupado por grabar un disco, por sacar un libro, que está bien todo eso, pero capaz que Dios no te llamó a vos a ser la figura pública, capaz que vos te llamó a ser el Samuel, preparar el camino para el que va a grabar, para el que va a tener un ministerio público, y no es menos eso. Sáquense de la cabeza que es menos. Dios no te llamó a llenar estadios, Dios no te llamó a viajar a las naciones, Dios te llamó a servirlo. Y si hay que viajar, gloria a Dios. Y si alguna vez hay que tener un micrófono, gloria a Dios, pero no necesito un micrófono para predicar, no necesito un edificio para compartir la grandeza de Dios. Jóvenes, adolescentes, ahí donde estás, llena tu casa de la gloria de Dios, sé un cambiamundo, cambia el ambiente en tu casa de lamento por gracia, poder, adoración, celebración y alegría que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Seamos ministros que podemos actuar con el mismo poder que Dios nos usa por su gracia cuando estamos en un evento masivo y con ese mismo poder opere en nuestras casas. Yo cada vez que estoy en un país ministrando en un congreso y hay mucha gente y a veces 4.000, 5.000 personas, yo me asusto y me pongo nervioso y yo le digo al Señor, así como me usaste esta noche, de la misma manera yo quiero que me uses en casa, si no, no acepto que tu poder solamente se manifieste cuando estoy en público. Algo no está bien, porque la unción de Dios no es para un público, la unción de Dios es para edificar la iglesia. Abraza el llamado del Señor, créele y camina en fe, que Él nunca llega tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú hablas, Señor, y traes luz a nuestros ojos espirituales, a nuestros oídos, Padre. Y, Señor, despiertas nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres el único que a través de la obra del Espíritu Santo puedes transformarnos, puedes renovar nuestra manera de pensar y nos ayudas a que todas esas vendas que quieren cegar nuestro caminar en este mundo, tú los quitas para que podamos vivir la vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu obra, porque son maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si fuese por mí, yo puedo seguir hablando por 2 horas, pero no es la idea. Y quiero pedirle un favor a los adultos, a los grandes. Cuando prediques, siempre piensa en el más chico que está en ese salón.
Si puedes conectar con el más chico, estás preparando las futuras generaciones. No te preocupes por el más grande. No estoy diciendo que lo ignores, pero no busques el aplauso del más grande. Sí, muy bien, el hermano está siendo bíblico, muy bien, el hermano conectó muy bien los puntos según la clase de teología que estuve. No te preocupes por esa gente, preocúpate si por el de 11 años que ahora anda dando vuelta con su cabeza, que no sabe qué va a hacer con su vida. Preocupate por ese, para que sea abrazado soberanamente por la gloria. Y por el grandote, después toma un café con él y me dice, todo lo que dije mal, perdóname. Si dije un chiste fuera de lugar, perdóname. ¿Cómo podemos hacer las paces? Porque al final del día, ese ya vivió. Deja que preparemos el camino para las nuevas generaciones. Que Dios te use con gracia para hablarle a los de 10 años, a los de 20, a los de 30, a los de 40, a los de 50, a los de 60, a todos. Pero por favor no se olviden de los más pequeños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y gracias a todos los adolescentes que se conectaron, veo algunas caritas, no sé cuántos, no quiero, porque cualquier comentario que haces los ofende. Entonces no sé si tenés 12 años, 11 años, 13 años, 9 años, la edad que tengas, qué maravilloso que te hayas conectado, gracias por esta oportunidad. Y a todos aquellos adolescentes de 60 y 70 años que se conectaron, Dios los bendiga, porque la juventud no pasa por la edad, sino pasa por el fuego del Espíritu de Dios. Así que no me vengan a sacar un himnario y no me vengan a sacar los carritos, los coritos esos de caiga el fuego y arde el fuego y todos esos que están buenísimos, pero escuchen a los jóvenes, qué canciones están escuchando ellos que nos hace tan bien. Así que Leo y a todo el equipo maravilloso de líderes, pastores, todos los que están representados, me siento privilegiado de poder estar con ustedes. No sé si hay preguntas o si no sé qué sigue acá. Hasta acá llegué yo. Gracias, Gabriel.